a ponerla por obra. Entiendo, oh Dios, que tú siempre quieres edificar a tu iglesia, quieres siempre ministrar a tu pueblo. Y es por ello, Dios, que necesitamos venir a ti con corazones deseosos y ansiosos de que tú hagas en cada uno de tus hijos un milagro. Señor amado, en el nombre de Jesús, que esa gracia y ese poder se manifieste poderosamente en medio de la congregación, para la gloria y honra de tu nombre. Amén y amén. Gloria sea al Señor. Bueno, el tema está más que evidente. Hoy vamos a hablar acerca de la murmuración. La murmuración, ya como ha sido también inclusive tema a tratar en otras enseñanzas a manera de definición, usted ya también lo conoce, es aquel diálogo que uno pudiera tener entre dientes, pero hablando mal de su prójimo. Amén. La murmuración siempre conllevará o estará maniatada con el chisme. Por lo general suelen ser primos hermanos, si es que se le quiere dar una afinidad, sí, con respecto a este tema. La murmuración ha sido bíblicamente la causante de muchos juicios de Dios, los cuales lo estaremos considerando a lo largo de esta enseñanza. Para primeramente empezar, hay una directriz esencial que es necesario leerla previo al texto que vamos en esta noche a meditar. Para ello, acompáñeme por favor a la carta de los Romanos. Un pequeño, diríamos así, una pequeña introducción previa a la enseñanza en sí mismo. En el capítulo número 1, por favor, veamos qué nos dice el Señor. Romanos capítulo número 1, verso 28. Verso 28 en adelante. La murmuración, si bien es cierto, es algo que Dios lo prohíbe en la iglesia, ¿sí?, y para sus hijos, es algo que se remarca con mucha fuerza en el mundo o en quienes no conocen de Dios. Y quisiera leer el verso 28 en adelante. Dice ahí: y como ellos, hablando de los que han rechazado o los que no quieren tener una relación con Dios, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios, ¿qué hizo por su parte? Léalo por favor. Los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Ahora, mi amado hermano, este texto introductorio, ojo que vamos a seguir leyendo, son obviamente lo que el Señor ha estipulado como algo que para la vida de un creyente no es lícito, en este caso, incurrir, o no es permitido el hacerlo. Entre estas cosas Dios va a dar una lista que obviamente en el mundo esto es un identificador común, pero no así en el pueblo de Dios. Dice el verso número 29, estando, hablando de ese mundo que no aprueba tener a Dios en su vida, dice, estando atestados, que es sinónimo de llenura, ¿sí? Estando llenos o atestados de toda injusticia. ¿Qué más encuentra usted allá afuera con la gente que no teme de Dios? Encuentra injusticia. ¿Qué más encuentra? Fornicación. Para ellos es muy común tener relaciones, diríamos, conyugales y relaciones sexuales sin necesidad de casarse. Dice también la Biblia que ellos están llenos de ¿qué más? Perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades. Y ahí está el verso 30, que es el tema a tratar más adelante. Murmuradores, detractores o traidores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes. ¿A qué más? Desobedientes, es decir, que los hijos de Dios, ¿que son? ¿Obedientes o desobedientes? Son obedientes. Dice que son necios, desleales, sin afecto natural, implacables, y termina diciendo sin misericordia. Ahora, esa lista sí obviamente remarca entre todas ellas la murmuración. La murmuración es muy común, de hecho, en el mundo.
Sobre todo digo yo, en el ámbito social y también laboral, si quisiera ser un poquito más, diríamos, más preciso a la hora de citar un ejemplo. ¿Verdad que dentro de las filas de los compañeros, si en un trabajo la murmuración suele ser a veces el pan de cada día? Va entrando el jefe y van los empleados. ¿Verdad? ¿Qué habrán dicho? No se sabe. ¿Sí? ¿Por qué en este caso será objeto de burla o menosprecio? Tampoco se sabe, pero algo es seguro. Entre ellos existe murmuración. Mi amado hermano, la murmuración es penosamente un denominador común de nuestra sociedad. Pero esto se ha trasladado e inclusive se ha introducido dentro de la iglesia. No digo, mi querido hermano, que en esta iglesia haya murmuración. Dios nos libre de la murmuración. Porque la murmuración, como lo dije de manera introductoria, tiene consecuencias, porque Dios, cuando ve murmuración, aplica juicio de manera concluyente, por una sencilla razón que de hecho ya la leímos en el texto introductorio de Santiago capítulo 4. Porque el que murmura se hace, dice la Biblia, que es lo que se hace en función a un cargo. Se hace juez. Es decir, que toma el lugar de ¿quién? De Dios. ¿Sí? Porque el que murmura por lo general tiene otra característica, da sentencia o determina, ¿sí?, qué es en este caso o lo que pudiera ser el resultado de esa cosa que él está recriminando o está cuestionando. Ay, dice, tal fulano de tal está en tal cosa, pero yo no haría eso o yo haría tal cosa. Y automáticamente da la sentencia. Pero bueno, ahora, cuando vamos pues a la escritura, ya tratando de asentarnos en el texto propiamente de estudio, una vez que hemos analizado, como le dije de manera introductoria, Romanos capítulo 1, verso 28 en adelante, dice Santiago, acompáñeme por favor a Santiago capítulo 4 y veamos ahora ya de manera mucho más precisa en la iglesia, qué es lo que la Biblia a usted y a mí nos aconseja en esta noche. Dice, hermanos. Primeramente el texto a quién está dirigido, nuevamente a la iglesia. Hermanos, no murmuréis los unos, dice ahí, de los otros. Esto, mi amado hermano, esta regla está considerada como un mandamiento. No dice de pronto a manera de un prefacio, no, los mandamientos, no. Pero es una ordenanza implícitamente directa a todos los que conforman el cuerpo de Cristo. Ahora, ¿cuál es la mejor vía para evitar la murmuración? La mejor vía, ¿qué piensa usted? ¿Cuál es? Simplemente callarse y no decir o no hacer saber su criterio. Mi amado hermano, el éxito de para evitar la murmuración es tener un diálogo directo con la persona involucrada. El problema de la murmuración o el del hablar mal de alguien es que por lo general siempre está ausente la persona involucrada en dicho comentario. Eso es una de las características esenciales de la murmuración. Toda persona, mi querido hermano, sí, que de alguna manera habla mal de otro para pena de ese otro, nunca está presente. La mejor vía para eliminar la murmuración es que esté presente aquella persona del cual usted está haciendo el comentario. Mi querido hermano, si así fuese, o si ese fuese, diríamos así, la forma de tratar nuestros asuntos, si tenemos algo contra alguien, sería el éxito para la iglesia. Porque de una manera saludable, si vamos sacando, podría decirse como con escoba, si este penoso mal, que es un identificador de una sociedad que no acepta o no le da cabida a Dios en su corazón o en su vida. Por eso hemos leído de manera introductoria también Romanos capítulo número 1 y todos los versos sí que se procedieron a leer para poder saber que para ellos que no conocen a Dios la murmuración es algo normal, pero no así en este caso en el medio eclesial. Usted y yo tenemos ante Dios sí que cuidarnos de la murmuración. Yo entiendo que a veces nuestra lengua
que es por lo general, como Santiago también ya lo advirtió con anterioridad. Nuestra lengua sí suele ser diríamos, algo indomable. Porque la Escritura dice que aquel que puede domar o frenar su lengua puede dominar todo el cuerpo. Si me acompaña por favor a ese texto allá en Santiago capítulo número 3. Hablando acerca de este pequeño músculo, pero no es en sí mismo el músculo, sino el corazón, el hombre como tal. Dice el versículo número, si acompáñeme por favor, capítulo número 3. Capítulo número 3, versículo número 7. Porque toda naturaleza, dice aquí, de bestias o animales, de aves, de serpientes y de seres del mar, se doma o se puede, diríamos, sujetar y ha sido domada por la naturaleza humana. Verso 8, léalo, ¿lo puede leer? Pero ningún hombre puede domar o puede tomar control o refrenar, ¿qué cosa? Dice aquí, la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de ¿qué? Llena de veneno mortal. Penosamente, mi amado hermano, sí. Este es un mal que se encuentra en la naturaleza del hombre. Pero el hombre que ha, diríamos, entregado su vida a Cristo, tiene la potestad de domar su lengua. Aquí está hablando de manera primeramente generalizada, sí, en este caso para poder entender el nivel o la intensidad de cuánto daño puede causar una palabra mal dicha o a su vez comentarios inapropiados aún de su propio prójimo o su propio hermano en la fe. La Escritura termina diciendo allá en Santiago capítulo número 3, que en el verso número 9, como para poder en este caso concentrar ese mismo efecto negativo de nuestras palabras, dice: con ella bendecimos al Dios y Padre, pero también ¿qué se hace con este mismo órgano? Y con ella maldecimos a los hombres que están hechos, dice ahí, a la semejanza de ese mismo Dios. Y eso, mi amado hermano, penosamente, sí, es algo que pasa con mucha frecuencia dentro de las congregaciones. Es muy de pronto, mi amado, muy común ver a hermanos que pueden estar en medio de un culto, así como hoy, alabando a boca llena el nombre de Dios, abriendo sus labios y diciéndole que Él es santo, santo, santo y 1000 veces santo. Pero al término de culto decirle a su prójimo o a su propio hermano de la fe que sí, que Dios lo maldiga y lo destruya. Mire, en un momento estamos adorando y en otro momento estamos maldiciendo. Aquí podríamos inclusive estar, tirándole flores a Dios y de pronto en casa con el esposo o la esposa o los hijos, estar tirando estiércol por medio de nuestra forma de hablar. Mi amado hermano, la murmuración, recuerde, tiene como agravante de que no solamente es algo que el mundo lo practica y para ellos es algo común, pero para nosotros acarrea juicio. Acompáñeme por favor a la primera carta de los Corintios y veamos las consecuencias, ¿sí?, que puede llegar a conllevar la murmuración, el hablar más de la cuenta. Primera carta a los Corintios, en el capítulo número 10, mira lo que nos dice el Señor. ¿Lo tiene? Versículo número 10. Este fue también un texto de estudio en su debido momento. Dice el Señor: ni o no, que vendría a ser en cuyo caso igual, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron.
murmuraron. Eso hablando del pueblo de Israel cuando estaba ¿en dónde? En el desierto. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron, dice ahí. ¿Por quién? Por el destructor. Si me acompaña por favor al Salmo número 78. ¿A qué se referirá que los entregó al destructor? Bueno, veamos. Salmo 78. Dice el Señor, versículo número 49. ¿Ya lo tiene? Dice el Señor, envió sobre ellos el ardor de su ira, enojo, indignación y angustia. Estamos Salmo 78, verso 49. Un ejército, ¿de qué envió el Señor? A ese pueblo que murmuraba. Un ejército de ángeles destructores. Verso 50. Dispuso camino a su furor, no eximió la vida de ellos de la muerte, sino que entregó su vida. ¿A qué los entregó? A mortandad. La muerte, como lo es igual para otro tipo de pecados, usted sabe que la paga del pecado es muerte. La murmuración acarrea muerte, mi amado hermano. De pronto no una muerte, diríamos, temprana física, pero sí una muerte espiritual, porque aquel que murmura, mi querido hermano, automáticamente se descompone a sí mismo para con Dios y su relación con su Dios, diríamos así, que se rompe. Cuando vamos a la Escritura, acompáñeme por favor a un texto adicional. Allá en la carta de Filipenses, en el capítulo número 2. Vayamos por favor. Filipenses, capítulo número 2. El Señor, mi amado hermano, nos alerta. Aún cuando estamos sirviendo, que la murmuración nunca esté, diríamos, afectándonos. Vayamos por favor, Filipenses capítulo número 2. ¿Lo tiene? Voy a leer desde el verso número 12 en adelante. Quiero llegar al 14. Por tanto, dice el texto, amados míos, como siempre habéis obedecido. ¿Ya lo tiene? Filipenses 2, verso 12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente. Y aquí quiero ir aterrizando esta reflexión bíblica. Ahora, ¿cómo el Señor nos quiere sirviendo? ¿Cómo nos quiere? Si cojo el texto y lo pongo de una manera práctica, Dios quiere que su pueblo aprenda a obedecer, no bajo la vista de nadie, sino como quien de manera responsable hace lo que hace y lo hace bien, porque sabe, mi amado hermano, que a Dios le agrada que nosotros demos el 100% en todo lo que el Señor a nosotros nos encarga. A veces hay quienes solo cuando lo están mirando limpia. Cuando ya no mira, ¿qué hace con la escoba? La deja a un lado. O solo cuando ya se acerca y dice, ya va a venir, ese día limpia, porque van a venir visitas. Pero el resto de los días en casa todo es un muladar. ¿Sí? No creo que usted sea de aquellos que cuando sabe que el pastor va a ir, ahí se pone a arreglar la casa. Aunque a veces ha pasado que yo voy y dice, un ratito pastor, y adentro parece que hay un remolino. A veces cuando caigo de sorpresa puedo llegar a percibir, no es que voy a ver cómo están viviendo. Sí, mi visita tiene otro objeto, mi amado hermano, es el animarle, ¿verdad? Y a veces el exhortarle también para que pueda asistir a la casa del Señor. Mi amado, dice pues el Señor en este texto, sí, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mí. Ahora, y creo que esa óptica es la misma óptica de Cristo.
El Señor nos quiere siempre dispuestos, sí, sabiendo que Él, aun cuando ha dicho que va a venir, nosotros mientras estamos esperándole, todo lo que Él nos ha encargado lo hacemos con excelencia. ¿Y qué nos ha encargado, por cierto, hacer a cada uno de nosotros? Recuerde que la iglesia tiene un ministerio común. ¿Cuál es ese ministerio? El ministerio de la reconciliación. Ese ministerio lo tiene todo creyente, toda persona que alzó su mano, sí, y por la fe aceptó a Cristo. Mi amado hermano, una vez venido ese conocimiento, esa luz a su vida, tiene este primer y gran ministerio: ir y predicar el evangelio y reconciliar al mundo para que haga las paces con su Dios. Amén. ¿Cuántos están ejerciendo ese ministerio? Que alcen, no alcen nada. No quiero avergonzar tampoco a nadie. Pero esa es su primera función como hijo e hija de Dios. Pero todo lo que hacemos para Dios o para la obra del Señor, que es su iglesia, debe de ser hecha bajo un principio. ¿Cuál principio? Y eso es lo que vamos a leer en esta noche, pero en el verso 14. Verso número 12 termina diciendo: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Y aquí es donde llego. Haced todo. Y me interesa. Esto me interesa mucho, porque este aspecto, mi querido hermano, conlleva que no hay límites, primeramente, para poder servir. ¿Cuántos saben que en la obra de Dios, sí, usted puede ejercer su colaboración en muchas áreas? No solamente el altar. El altar es una pequeña parte en la que un creyente puede llegarle a servir. Aquí obviamente, sí, es, diríamos, el puesto de mayor, ¿cómo le podría decir? De mayor visibilidad, de mayor de pronto fama, si es que acaso se lo quiere ver así. Aquí es donde de pronto usted es visto. Pero hay mucha labor, mi amado hermano, que está por detrás del escenario o detrás de los altares. Y muchas de esas labores a veces suelen ser, mi querido hermano, sí, grandes columnas que pueden llegar a sostener todo un ministerio. Por ejemplo, el de la oración. La predicación, la palabra debe de ser sostenida como una plataforma con oración para que ella pueda tomar su efecto por medio de la enseñanza. De lo contrario, la palabra sería muerta y vacía, como estudiar matemáticas. Pero la oración, diríamos, es el aginomoto de todo, ¿sí?, de toda comida. Es la sazón. Es la sal que usted pone para que pueda, mi querido hermano, sí, para que pueda saborear, sí, en este caso, el precioso manjar de la palabra. Mi amado, usted puede servir para el Señor en diversas áreas. Puede ser un maestro, puede ser un diácono, puede ser un asistente, sí, en la alabanza. Puede de pronto ser la persona encargada del mantenimiento de la misma. Puede ayudarnos como maestro de escuela dominical. Puede ser ayudante del maestro de la escuela dominical. Puede ser el esposo del maestro de la escuela dominical también. ¿Ayudándole en dónde? En casa. Mientras su esposa está dedicada a la obra, el marido está cantando alabanza sabiendo que la mujer está sirviendo y él está atendiendo con gozo a sus hijos. Durante pasa el tiempo de ese servicio. Y no está refunfuñando que sí, que se va, que me deja solo, que con los bebés. Nadie me ha contado, por si acaso. Pero eso es murmurar. Que ya te vas otra vez, que solamente el pastor te pone a ti, que tú eres la única hermana, que no hay más hermanos en la iglesia. Nadie me ha contado nada. Yo solo digo nada más. Pero eso es murmurar. Y la Biblia dice en el verso 14, haced, ¿qué dice? Léalo por favor. En su Biblia está escrito, haced todo.
sin murmuraciones. Sí, todo. Si a ti te tocó la labor operativa de pronto de coger un vehículo y trasladar a alguien, hazlo alegre, contento y no diga solo yo y mi carro nada más. Hazlo todo sin murmurar, porque eso es lo que a Dios le agrada cuando uno presta un servicio al Señor. Ahora mi pregunta es, ¿cómo tú haces las cosas para Dios? Hablando, refunfuñando, pateando, como dicen por ahí, al perro apenas lo ves porque vienes bravo de haber hecho algo, obviamente, para el Señor, pero siempre llegas amargado, siempre llegas cabizbajo o llegas viéndole la falla a todo el mundo. Sales a predicar y apenas vas a tu casa, esos hermanos no predican como yo predico, dicen otra cosa, y comienzas a hablar. Pregunto, ¿por qué no lo coges de frente a ese hermano y le dices, hermano, usted predica feo, pero venga conmigo que yo le enseño a predicar bien? ¿Qué le parece? Sería lo más saludable, ¿verdad que sí? Que esa hermana se viste así, como la otra vez di el mismo ejemplo, que se viste asado, que no le queda bien. Perfecto, coge a tu hermana en la fe o a tu hermano, llévale a la bahía, llévale de pronto, qué sé yo, a donde venden ropa de marca, cómprale un closet entero, llénaselo y se va a vestir como a ti te agrada. Pero no andes hablando de tu hermano. Haced todo sin murmuraciones. Sin murmurar, sin hablar entre dientes a los demás, porque eso trae, mi amado hermano, juicio a tu vida. Después le decimos, Señor, yo no sé por qué a mí no me contesta. Señor, yo no sé por qué a mí no me sana. Señor, yo no sé por qué mi negocio no prospera. Yo no sé por qué a mí no me salen las cosas bien. Sencillo, porque nunca dejas de parar de hablar de tu hermano. Si esa misma fuerza y énfasis los pusieras en la oración, fueses el mejor orador de la iglesia. El problema es que si lo tienes orientado de una mala manera a cosas que a Dios le desagradan. El versículo número 14, mi amado hermano, dice, haced todo sin murmuración. Y obviamente, ¿el que trae? Sí, la murmuración. Y contiendas. Penosamente la murmuración trae separación. Trae peleas, trae riñas, porque nunca habrá para un murmurador, nunca dejará de existir alguien que preste sus oídos para pararle la atención. Hay unos que están anhelando reunirse para ver qué buenas nuevas le trae de la semana. Y están esperándose uno a otro diciendo, ¿y qué hubo esta semana? Uy, a que no sabe, hermanita, pero esto para orar se lo voy a decir. Y ahí le bota todo el veneno. Mi amado, esto es perjudicial. Causa risa, pero es perjudicial. ¿Para el cuerpo de quién? De Cristo. Porque una iglesia que admite murmuración, mi amado hermano, es una iglesia que le ha dejado la puerta abierta. ¿A quién? ¿A quién? ¿A Dios? Al diablo. Mis santos hermanos, es necesario, pues, como para terminar este pasaje de Filipenses capítulo 2, dice el verso número 14, haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis, como nos quiere el Señor, irreprensibles y también, ¿qué más? ¿Por qué? Porque una persona que no murmura y que no ocupa el lugar de un juez, obviamente no tiene falsas pretensiones de estar por encima de sus hermanos y se mantiene sencillo, acepta a su hermano tal como es, y si algo no le agrada en su hermano, no se lo cuenta a su prójimo o a su familia o a otro hermano en la fe, se lo cuenta en oración a Dios y le dice, Señor, mi hermano es un poco difícil, trata con su carácter, trata con su forma de ser, trata con su personalidad y hazlo mucho más que como tú eres. Más dócil, más comprensible, de pronto un poco más cordial. Eso debería, mi amado hermano, de ser nuestro, digamos, eje esencial para poder saber convivir entre hermanos. Yo sé que a veces entre hermanos, la Biblia, mi amado hermano, me advierte que hay quienes son difíciles de soportar.
Pero uno tiene que saber en Dios tratar, mi amado hermano, con cada uno de los hermanos. ¿A cuántos les gusta recibir llamadas en la madrugada? A ver. Pero hay hermanos que llaman en la madrugada. Y uno sacándose la lagaña de un lado dice, amén, Dios le bendiga. Y a veces, hermano, mañana hay culto. Sí, le digo. ¿Verdad? Un poquito difícil. ¿Sí? A veces uno está cerrando la puerta de la iglesia, ya se va. Un ratito, pastor. Bueno, le digo, abre otra vez. Y vamos, hay que aprender a soportarnos los unos a los otros. No porque, mi amado hermano, no quisiéramos, sí, atenderlo. Pero Dios sabe que como somos, diríamos, muy diferentes. Porque cada uno de ustedes en Dios tiene su propia personalidad, su propia forma de ser. No por ello, o por esa situación nos vamos a alejar. No, debemos siempre de buscar la unidad en Cristo Jesús. Y esta carga no solamente la lleva el pastor, la lleva cada uno de ustedes. El texto no va para el pastor. ¿Para quién va dirigido el texto bíblico? Para la iglesia. Para la iglesia. Cuando retomamos, por favor, la carta de Santiago, acompáñeme nuevamente, mi querido hermano. En la carta de Santiago capítulo 4 dice el verso 11, recuerde, hermanos, ¿sí? No dicen pastores, hermanos todos, yo también estoy involucrado. No murmuréis los unos de los otros. Y dice, el que murmura o habla indebidamente del hermano, ¿qué hace? Y juzga a su hermano. Penosamente la murmuración tiene eso. Sí, juzgar, que no es otra cosa más que estimar, sí, por parte de nosotros, a manera de un prejuicio, juzgar ya de manera consciente, sí, a alguien, simplemente por lo que él es, porque no nos pasa, porque de pronto, como dicen afuera en el mundo, es que no lo paso, no lo trago, hermano, dice así. Solamente su presencia me irrita, su presencia me molesta, no sé, no me ha hecho nada, pero yo no lo paso. Pues, amado hermano, a tu hermano tienes que pasártelo. Y si tienes algo contra alguien, invítalo a tu casa. Dale de comer, vístelo. ¿Sí? Es decir, fórzate. ¿A qué? A que tu carácter, a que tu personalidad acepte, ¿sí?, a ese hermano. ¿Sabes por qué? Por una sencilla razón. Porque Cristo así también lo hizo contigo. ¿Cuántos se ven a sí mismos y dicen, hermano, disculpe la expresión, yo soy fregado? ¿Cuántos han dicho así alguna vez? ¿O he escuchado a alguien? ¿O esposas que dicen, uy, mi marido, oye, hermano? Pero la mujer lo aguanta o no lo aguanta. Y dicen, pero ¿por qué la mujer? Sí, aguántalo, pero ¿por qué? Porque es tu hermano. Lavado con la misma sangre con que a ti también te lavaron. Perdonado con el mismo, amado hermano, sacrificio con el que a ti te perdonaron también. Debes amar a tu hermano. Debes, sí, en este caso, mi amado hermano, debes defender a tu hermano. Tú no has venido a la iglesia para pelearte con tu hermano, con tu prójimo. Has venido a la iglesia para demostrar el gran amor que Cristo un día demostró por ti. Y si con alguien debes de ejecutar ese amor, es con tu hermano dentro de la iglesia. ¿Cómo pretendes amar a los que están afuera si ni siquiera amas a los que están aquí adentro? ¿Sí me está entendiendo? Es necesario manifestar entre nosotros el amor de Jesucristo. Dice el texto bíblico en el versículo número 11, el que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura ¿de qué cosa? ¿De qué? De la ley, es decir, de la palabra que ya ha sido establecida, la cual nos sabemos obviamente por la lectura, sabemos que se nos prohíbe que no debemos murmurar. Mi amado hermano, dice el texto bíblico, con respecto a la murmuración, dirán algunos hermanos, pero otros murmuran contra mí y yo nunca les hago nada. Otros hablan mal de mí, ¿qué hago? Bueno,
Acompáñeme por favor a Primera de Pedro. En el capítulo número 2. Versículo 11, dice el Señor, Primera de Pedro capítulo 2, verso 11 en adelante, dice el Señor: amados, yo os ruego, como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Verso número 12, manteniendo buena vuestra manera de vivir. ¿Entre quiénes? Entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros, como de malhechores o personas perversas, ¿qué terminen haciendo? Glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar, dice ahí, vuestras buenas obras. Primera de Pedro capítulo 3, para terminar en esta parte. Primera de Pedro capítulo número 3, verso 14 al 16. ¿Cómo reaccionar? Mire, mas también si alguna cosa padecéis. Ahora, mi pregunta, antes de seguir leyendo: ¿cuántos se han visto inmiscuidos? No como murmuradores, sino como objeto de murmuración. ¿Cuántos se han enterado que por ahí andan hablando mal de usted a sus espaldas, por ejemplo? Suele pasar en todas las áreas, no solamente en la iglesia, también hasta en el hogar, entre la familia, entre el barrio. ¿Sí? Como cuando usted va llegando, hay un grupito y apenas usted llega, todos se abren y dicen, ¿y? Dicen, me hacen bullying, dicen los muchachos ahora en la actualidad. Verso número 14. Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, mira, no os amedrentéis, o no, ¿sí? No tengas temor, ¿sí? De ellos, ni os conturbéis, que es perder la calma, no lo pierdas, sino más bien, ¿qué dice el verso 15? Santificad, es decir, es como que si fuese una oportunidad que Dios te da, pero ¿para qué? Para poder glorificar o santificar, ¿a quién? A Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Y aquí quiero llegar, verso 16, teniendo buena conciencia. Esto es muy importante. Sí, recuerda, el Señor siempre nos quiere con buena, es decir, con nada que te acuse a ti mismo. Recuerda, tú puedes ser objeto de pronto de murmuración, pero si a veces hay razón para que otros murmuren, no te quejes de esa condición. Tienes que ser consciente también de esto, ¿verdad? A veces uno da que hablar. Por ejemplo, si llegas tarde, por ejemplo, ¿das o no das lugar a que otros hablen mal de ti? ¿Qué deberíamos de hacer? Llegar a tiempo. ¿Para qué? Para que otros no tengan de qué murmurar. ¿Sí? Si tienes de pronto una mala maña en casa, te levantas demasiado tarde, por ejemplo, ¿qué deberías de hacer para que no murmuren de ti? Para que no hablen mal de ti, ¿qué deberías de hacer? Levantarte temprano. Y si eres de los que te levantas temprano pero no haces nada y estás solamente esperando comer, pregunto, ¿das o no das la pauta para hablar mal de ti?
Si eres de aquellos cristianos de pronto que pasan solo calentando la silla y nunca te manifiestas como un verdadero hijo de Dios, ejerciendo, como lo mencioné con anterioridad, el ministerio de la reconciliación, pregunto, ¿das o no das la pauta de que otros hablen mal de ti? ¿Verdad que sí? Imagínate que tú nunca hayas, en que sea cogido como, bueno, no sé si tengo aquí a la mano, bueno, voy a coger esto. Esto fuera un tratado y nunca te has acercado a alguien diciéndole, tenga, Cristo le ama. ¿Cuántos han hecho eso, aunque sea una vez en su vida? ¿Verdad? No podemos dar, mi amado hermano, ante los demás un motivo para que hablen. La Biblia dice que somos bienaventurados si hablan mal de nosotros, pero mintiendo, no diciéndonos la verdad en la cara, en cuyo caso nosotros seríamos los responsables. La Escritura dice en el versículo número 16, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros, como de malhechores, sean, ¿qué cosa? No yo, ellos, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta. Eso sí, ¿cómo es mi conducta para con Cristo? Buena. Es decir, que el creyente no debe de dar lugar a la murmuración. Con esto no justifico la murmuración. La murmuración, sea que haya o no haya razón, la murmuración siempre será algo contrario a Dios. Pero a nosotros como sus hijos nos toca guardar nuestro testimonio. Amén. Para que no tengan que hablar de nosotros. Porque nosotros en Cristo debemos de ser sabios y prudentes para poder caminar en esta tierra. ¿No le parece? Usted y yo, recuerde que somos luminares de este mundo. No somos piedra de tropiezo para nadie. Si un esposo, por ejemplo, murmurara de usted como esposa de que no le prepara la comida, pero que pasa solo metida en la iglesia, pregunto, si usted le deja haciendo la comida y él habla esto, pregunto, ¿tiene razón o no tiene razón? No la tiene, porque usted ha cumplido sus responsabilidades. Lo triste fuera que él, cuando lo diga o se lo comente a alguien, él tenga la razón. Que cada vez que él llega a casa, quiere ver si hay ropa limpia, todavía está en el tacho de la ropa sucia. Yo no creo que usted sea de las esposas que busca la camisa que su marido dice, quiero poner algo. ¿Cuál? La verde, la azul, la rosa. La saca del fondo, toda arrugada. ¿Verdad? Y ahí muchas veces se ocasionan peleas y riñas. Porque el marido de pronto justo ese día quiere ir a la iglesia. Justo. Y dice, quiero ir a la iglesia. A ver, ¿qué me pongo? No, que estás, espérate que ya mismo te la plancho. No, ya no voy. Y después el marido va donde la mamá a quejarse. Esa mujer que tengo es una vaga, no es como usted, mamita, que todo me tenía limpio. Amado, en cuanto a nosotros, debemos de reflejar ante todo una buena conducta y una buena conciencia. Ojo, nadie me ha contado nada. Solo son casos, ¿sí?, los cuales suelen suceder en el mundo. ¿Verdad que sí? ¿Verdad? Ya me preocuparon. Bueno, sigamos. Dice el texto terminando, sí. Sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Ahora, y si la murmuración llega, ¿qué te toca hacer? Dice el último texto en el verso 17, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien. Amado hermano, si alguien ya de por sí es incorregible en esto, aun cuando sea un hermano en la fe, mi amado hermano, tú que eres el afectado, padece como buen soldado de Jesucristo. Claro que si se puede corregir el tema, ven ante tu líder espiritual y hazlo saber, para llamar ¿a quién? Al murmurador, ponerlo frente a ti y con un testigo, como dice la Biblia, aclarar toda situación y cortar de raíz, ¿qué cosa? La murmuración. ¿Verdad?
Hay mecanismos bíblicos para poder, sí, diríamos, cortar quirúrgicamente, ¿sí? Un término clínico de pronto, sí, pero que aplica a la enseñanza para poder erradicar de la iglesia la murmuración. No es saludable que entre nosotros nos devoremos unos a otros. El que habla mal de su hermano, aún implícitamente está hablando mal de Cristo, porque ese hermano pertenece al cuerpo de Cristo. ¿O no? Yo pregunto, ¿usted habla mal de sus pies? Que eres feo, esa uña que no me gusta, estás horrible. Habla así de su cuerpo. Cuando se va al espejo, usted mira, qué fea nariz que tienes, eres feo. Así usted se trata. Aún en su imperfección, usted se alaba y dice, ah, estás guapo. Es su cuerpo. Y usted su cuerpo lo elogia, ¿verdad? Y aún se acepta tal como es. Acepte a su hermano, ame a su hermano, porque a través de él usted está amando a Cristo Jesús, su Señor y su Salvador también. Aleluya. Gloria sea a Jesús. Oremos, mi amado hermano, el tiempo ha transcurrido. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, uno solo, dice tu palabra, es el dador de esta ley, mi Dios, mi Padre Celestial. Y Él, como lo manifiesta